Exposición oral sobre la cronología de la educación costarricense, el antes y el después. No concibo la exposición sin una crítica constructiva a través de los años desde el inicio de la educación. Me concentraré en 3 puntos: una breve introducción, los acontecimientos cronológicos de la educación costarricense y mis aportes desde una perspectiva de los últimos acontecimientos y mi experiencia. En la actualidad, un renacimiento al autorreconocimiento mediante la lectura, la escritura, se refleja la libre expresión dentro del marco legal. Se mantuvo en el olvido por décadas. La ingeniería siempre genera reingeniería. Quien la niega está negando la razón de ser. Históricamente, el análisis con el cual se determinan las grandes investigaciones ha logrado ejercer la cultura y la educación. El derecho de propiedad intelectual se debe a la ética que se manifiesta en la mínima expresión. El nivel de sabiduría de quienes cuentan con un conocimiento dirigido a través de los años se logra el campo de un sistema educativo con la exactitud de la estadística que conlleva la economía. Representa la sociología, el diseño curricular, dentro de la creatividad y la intuición. La ética. Una década atrás, ese conocimiento obtenido en materias de una malla curricular, los mejores profesionales, el país, en licenciatura de docencia, presentes en nuevos paradigmas de la educación y la Constitución Política de Costa Rica, son parte del resumen que se evidencia en los cuadernillos de examen del ensayo que no se devolvió. Siempre a alguna persona profesional le roban su registro de notas y los mejores ensayos terminan publicados por las mejores editoriales, fuera de un contexto ético, suplantando identidades. Son publicados, vendidos masivamente, sin que los autores reales tengan un derecho conexo. En mi caso, cronograma de la educación costarricense. Toma sentido los 4 pilares propios del nuevo modelo educativo. Contrastes IA, disponible en YouTube. Supuesta prueba fue responsabilidad en su momento del MISID y financiado por el CONICYT, reconocido en la presentación de Silicon Valley en Costa Rica. Da control, clic a Cultura Emprendedora en Facebook. Y está la evidencia del trabajo realizado. Actualmente es una de mis marcas comerciales, Cultura Emprendedora. Un pasaje por la historia desde sus inicios, la religión propia de la Ilustración, erradicada por el racionalismo 6 siglos después. Actualmente, la meditación de las iglesias sobre las primeras lenguas, los valores, los castigos, el poder y el dominio se centra siempre en mantener cautiva a la mujer. Su aporte en realidad es la ilustración. El dios Sibu, el gran espíritu, dominio natural y exuberante. Argumento sobre la cronología de la educación costarricense. En el siglo XVI se fundan matices indo-europeos, desplazando la cultura autónoma, celebrándose por siglos desde 1492, mal llamado Encuentro de las Culturas. A partir de la independencia, 3 principios fundamentales: la fundación de la República, la implementación de una economía agroexportadora, una educación organizada europea, un arduo trabajo de su ser y su quehacer para Costa Rica, con la educación espontánea a los recolectores y cazadores entre 10.000 años antes de Cristo y 2.000 años antes de Cristo, la educación técnica pertinente para el mejor cultivo, 2.000 a 3.000 años antes de Cristo, la educación con un maestro del pueblo y de la aldea, instauración de la educación cacical, 300 antes de Cristo y 300 después de Cristo. La educación mística, 300 antes de Cristo
a 800 después de Cristo. La educación que perfila al indígena 800 antes de Cristo y 1500 después de Cristo. Vivir en armonía con la madre tierra. La educación espontánea en su primera fase refleja el dominio y el abastecimiento de la corona en América. Representó el inicio de una doctrina que se vivió por años con los diferentes aprendizajes con que hacer diario para enriquecerla. Se funda la instrucción. En una segunda fase, a partir de 1502, los clérigos europeos, los primeros maestros religiosos, Guanacaste siempre ha sido el lugar que no logra, hasta la fecha, una educación sin anteponer sus principios europeos de conquista. No desarrolla su propio capital, toman el capital de otros. Se da una catequización general, un adiestramiento. Se unen los franciscanos. Es en 1565 que la educación somete con la doctrina religiosa a Costa Rica. Se reconoce la enseñanza de la aritmética, lectoescritura hasta 1575, final de la colonización, la pacificación de indios, el dominio de los españoles y Cartago como capital marcan una división histórica. En 1900 cierra la escuela de don Diego Aguilar, donde se encuentran actualmente los tribunales en San José, por falta de materiales didácticos. En la actualidad sucede lo mismo. Se dirige la educación con materiales didácticos digitales sin que las instituciones educativas cuenten con tecnología de última generación que brinden un apoyo al docente y al estudiante. Muchas instituciones tienen que cerrar, no respetan los proyectos establecidos por ley para compras públicas y se da un retroceso en el pensamiento y en el actuar por un reclamo que se manifiesta con la comparación. Y el sueño de ese niño que desde un bus ve por la ventana la brecha de clases sociales y sueña con que esa montaña donde vive va a ser mejor por el trabajo que desarrollaron a pesar de haber perdido su dignidad. En 1675 se prohíbe castigar a los indios. Guatemala ejerce en la educación con las universidades. Luego Nicaragua, lo que produce un dominio de Centroamérica hacia Costa Rica, especialmente en San Ramón, antes de la independencia. Refleja la tercera etapa. Educación del siglo XVII. Actualmente, el castigo físico se ha tratado de mitigar con sanciones disciplinarias mediante reglamentos que cambian políticamente de una forma desmedida, en un juego por prevalecer una nueva ley sin tomar en cuenta las reformas que por siglos han dejado no solo huella, sino experiencia. Actualmente Costa Rica lidera por su inversión a pesar de la disminución casi de un 50% para educación y su calidad universitaria, aun cuando perdió el norte en derechos de propiedad intelectual. Seguida por El Salvador, dirige reformas tecnológicas y de infraestructura en el sistema público. En 1735, Fray José Antonio de Liendo y Goicoechea, primer filósofo de la cuarta fase, educación del siglo XVIII, muere en Guatemala, publica 15 libros fuera del país y en 1758 Florencio del Castillo, representante de Costa Rica ante las Cortes de Cádiz, el actual producto son las carreteras. Don Juan Flores y el obispo Lorenzo Esteban de Tristán generan la celebración de la Virgen de los Ángeles. Hasta la fecha, los nobles de las escuelas responden a estos ilustres. En 1792, la educación es gratuita. En 1797, la provincia de San José pone fin a este legado, dando la educación al gobierno mediante escritura pública.
Hasta la fecha se mantiene, dando así la oportunidad de educación a cualquier localidad dentro y fuera del territorio nacional, sin excepción de raza, color o credo. La quinta fase, la educación del siglo XIX. En 1812 aparecen las becas dadas por el presbítero Florencio de Castillo a los indios. Hasta la actualidad, las becas se brindan a los inmigrantes dentro del país, en su gran mayoría. En 1814 se crea la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. A instancias del Ayuntamiento de San José se generan los programas de estudio que hasta la fecha son utilizados en la educación. A partir de aquí se da la independencia, emancipando el reino español con el Acta de Independencia y en la actualidad la liberación de muchas mujeres presas por años, encerradas por no adaptarse a la discriminación de universidades que sometieron a muchas mujeres a través de personas de educación especial, técnicos en informática y cerrando su posibilidad de graduarse con titulaciones que les da poder para ejercer dentro de la administración pública, clausurando el registro de notas. La lista de mujeres muertas o violadas públicamente durante las manifestaciones es grande y las sobrevivientes pocas, listadas en los tribunales a espera de justicia pronta, mientras los obituarios pagados en medios de comunicación pasan a ser publicados sin costo alguno en redes sociales. El Pacto de la Concordia se registra el 1 de diciembre de 1821, primera constitución política. Hoy en día no se celebra la abolición del ejército, la educación, una tarea importante del Estado. Se desligan de una autoridad imperial. Lo único que no cambió fue la extracción de Malta, que es uno de los principales elementos extraídos del país y producidos dentro, manteniendo cautiva a las personas menos cultas y educadas con licores, por una exportación industrial a Norteamérica y Europa de 15 millones de dólares solamente en Centroamérica. El título de bachiller lo establece la Casa de Enseñanza de Santo Tomás en 1824. No se entiende por qué actualmente restringen a la mujer de puestos altos si su intelecto, disciplina, experiencia le facultan para ejercer. En 1828 hay un descalabro al dar la administración de la educación a los municipios. Actualmente en varias ocasiones se ha tratado de implementar sin futuro. Alberga la mayor cantidad de funcionarios públicos de los municipios, son la mayoría de baja escolaridad. Sin tomar en cuenta ese aspecto, se les dio en los últimos años preescolar. Y en 1831 la primera imprenta. Hoy publica en redes sociales aspectos legales que les corresponde al periódico La Gaceta, con nombre y apellido. La responsabilidad del padre de familia de enviar a sus hijos a estudiar se mantiene hasta la fecha desde la administración del primer jefe de Estado, Juan Mora Fernández, Braulio Carrillo Colina y Francisco Morazán, como prioridad de la administración pública. Un acontecimiento relevante es el primer periódico de Costa Rica, el Noticiero Universal, 1833. Difusión de la cultura política y educativa. Actualmente su responsabilidad social por esos aspectos no se percibe. Durante la fase de la segunda fundación de la Gran Reforma Educativa, el presidente José María Castro Madrid, en 1848 se crea el escudo, la bandera y el himno nacional, símbolos patrios. Hasta la fecha. En enero de 1850, el Reglamento Orgánico del Consejo de Instrucción Pública y en 1856, Escuela Normal de Niñas, Juan de Dios Trejos Picado, defensor de la educación religiosa. En 1869 se declara la educación obligatoria, gratuita
y costeada por el Estado para cualquier clase social, permanece hasta la fecha. Se le otorga a quien la llevó a cabo, Jesús Jiménez Zamora. Uno de los mayores escándalos es la graduación, muchos años después, de Manuel de Jesús Jiménez en 1871 y Juan de Dios Trejos Picado en 2006. Según Láscares, la letra con sangre entra. En 1874 se crea el Instituto Nacional, primer colegio de segunda enseñanza. En 1880 el Consejo de Enseñanza y el Colegio Nuestra Señora de Sion actualmente reside en Moravia. Es a partir de 1900 la tercera fase de la gran reforma educativa, dos ejes, el liberalismo ilustrado y la filosofía positivista. En la misma línea familiar surgió el partido político La Unión Católica, una constante pugna aún en el siglo XX. La reforma se da con la formación de docentes, una articulación en los diferentes ciclos. Se cerró en 1888 la Universidad de Santo Tomás. En su lugar se favoreció la educación media, fundamentó el sistema educativo actual. Con más de 10 siglos de existir, se funda el Liceo de Costa Rica, 1887, y en 1888 el Colegio de Señoritas, en 1890, a través de Castellón, la lírica de la educación, base del romanticismo. Dentro del siglo XX se dan dos conquistas bajo el criterio de María Eugenia Dengo. La educación decimonómica le hereda al siglo XX un sistema educativo modernizado, estructurado, centralizado por el Estado y destaca una filosofía democrática mediante una educación popular. Dengo, 1995. Por Omar Dengo, hasta 1920 fue llamado el siglo de la mujer. Los aspectos más importantes se resumen en tres etapas. De 1900 a 1949, la reforma de supervisión de escuelas. En 1926, dirigido por María Isabel Carvajal, Carmen Lira, el punto de arranque de la educación preescolar, los cuales eran privados. En la actualidad tienen participación los municipios. Al haberse unido a niveles como materno, se da el cuidado de niños en edades muy tempranas. En 1936, el título de bachillerato, el requisito para obtener un nivel superior, casi un siglo después, se mantiene con cambios repentinos que han desfavorecido el perfil académico, técnico, profesional de los egresados con su ingreso al campo laboral, producto de facilitar la enseñanza a personas migrantes e inmigrantes que por sus características genéticas y culturales les es difícil adaptarse a la educación actual. Esto ha producido un en boga del uso automatizado de la tecnología como deficiencia al cumplir con el tema de lectoescritura, pero no la entienden. Muchas veces solo atienden tres instrucciones. Esto ha desfigurado el perfil intelectual que por siglos se mantuvo generando plagios increíbles de un modo delictivo, sin importar las consecuencias. No hay garantía que respalde a quienes gozan de un intelecto rico en sabiduría, sin temor a errar. Empieza en 1940 a forjarse la educación costarricense y se funda la Universidad de Costa Rica, con sus escuelas internas, facultades. En 1943 se da el Código de Trabajo, se funda la Segunda República, la promulgación de la Constitución Política, un capítulo completo para educación, una lucha de poder entre Rafael Ángel Calderón y José María Figueres. En 1942 se crea la Asociación Nacional de Educadores, ANDE, y en 1944 Caja de Préstamos y Descuentos, conocida como Caja de ANDE desde el 2001. De 1950 a 1960, el Estado benefactor, elemento sociopolítico del Estado costarricense, la etapa de la educación técnica, vocacional y femenina, resultado de la Ley Fundamental de la Educación,
En 1970 aparecen nuevos centros universitarios y parauniversitarios. A la fecha, de gran éxito, su calidad se ve desfavorecida por la calidad docente en las nuevas generaciones que pretenden que inteligencias artificiales hagan su trabajo, identificar el ser y el hacer de cada individuo que merece por recibir una educación pagada universitaria, sea con dinero o trabajo universitario, que les brinda una experiencia profesional y laboral indispensable para ejercer. En 1956, el reglamento del Consejo Superior de Educación, presidente el primer ministro Virgilio Chaverri, en Desamparados la Escuela de Artes y Oficios, años después, el Colegio Monseñor Sanabria, en 1955, con una misión técnica de cooperación internacional con los Estados Unidos, se amplía la educación técnica en otros sectores, escuelas complementarias y pedagógicas, servicios de orientación educativa y vocacional. La modalidad de educación especial aparecen los fines de la educación marcadamente humanistas. Esto bajo la administración presidencial de José María Figueres y el ministro Gámez y el profesor Carlos Monge Alfaro. En 1956 trasciende el Consejo Superior Universitario Centroamericano. La reforma actual de fines de la educación hace alusión a la cultura emprendedora, indispensable para generar intelecto capaz de generar empresa. Entre 1960 y 1970, la administración de Chandy, seguida por Orlich y por último Trejos. El Estado gozaba de prestigio y estabilidad económica con la inversión en educación, dos pilares, industria y comercio. Para 1962 había 1.805 escuelas privadas congregadas cerca de 230.620 alumnos, 76 colegios que abrigaban a 31.250 estudiantes, 34 instituciones vocacionales y al menos 86 centros preescolares. En ese momento, para una población de 1.265.165 habitantes, se crea el INA. El ministerio Malabasi consideraba que los niños debían estar más tiempo dentro del aula, una creciente que se mantiene actualmente. Con la tercera llegada a la administración está por constitución política. José María Figueres Ferrer y el ministro Gámez propone la reforma educativa, Plan Nacional de Desarrollo Educativo, aprobada desde 1973 con el Consejo Superior de Educación, con la disminución del Producto Interno Bruto destinado para educación. Solo se atienden actualmente necesidades básicas, perdiendo el costarricense su fineza que le perfila entre las clases sociales a nivel nacional e internacional. En la actualidad había un mal manejo de los acontecimientos históricos con respecto a conceptos. Actualmente el Plan Nacional se le llama educación especial, cuando históricamente se refiere a una reforma educativa. En 1971 se crea el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en 1973 la Universidad Nacional. En diferentes regiones, los institutos de capacidades técnicas, llamados colegios agropecuarios y hoy colegios técnicos profesionales. En 1974 Duber crea los materiales educativos en tres dimensiones: educación para adultos, capacitación docente y fortalecimiento y apertura de la educación universitaria. En 1977, la Universidad de Educación a Distancia, primer rector, doctor Francisco Pacheco, se considera revolución educativa que representa a costarricenses dentro y fuera del país. En la actualidad representa a las autoridades que por su jornada laboral no es una educación acertada. Perdieron la capacidad de comunicarse y el contacto humano a percibir el mensaje oculto a través de una denuncia o una resolución. Todo es una regla y para eso están los sistemas informáticos, las inteligencias artificiales. En 1978, con la ministra María Eugenia Dengo y el presidente Carazo Odio, se da la política educativa denominada regionalización. Abordó cuatro ejes fundamentales: el filosófico, el administrativo, el cualitativo y el legal. Con el OFIPLAN, en 1975, en el país vecino se da una guerra de insurrección sandinista.
El derrocamiento del general Anastasio Somoza con el Consejo Nacional de Producción se da un sistema comunista que hoy tomó los comedores escolares. Convenios con la UNESCO, la OEA y la UNICEF. En ese tiempo mitigó un poco la crisis. Actualmente se da una inmigración extranjera igual. Desabasteció las instituciones educativas de la alimentación y recursos económicos con las becas durante el tiempo de plan de convergencia. Dentro de la pandemia, los recursos emigraron a países vecinos, incluyendo los costarricenses profesionales. Al igual que en la actualidad se da una deserción escolar, no solo en zonas rurales, como sucedió entre 1929 y 1982, con el Plan Integral de Desarrollo de la Región Atlántica, PIDRA. Emigran la etnia negra a San José y fuera del país. Para San José, con el programa de zonas indígenas, desocuparon la población josefina con la toma de los servicios públicos, agua y luz, el plan de la educación integrada de la región de Turrialba y el programa nuclear educativo. Tuvieron un aporte también en la delincuencia, actualmente conocida como la Gran Área Metropolitana. Se actúa, se una la inmigración de la raza mestiza, mezcla entre iraní y nicaragüense, que en su mayoría no logran adaptarse al sistema educativo. La mezcla de partidos políticos competitivos trató con Luis Alberto Monge Álvarez y el ministro Rodríguez Vega de modificar el plan de regionalización. En el periodo de 82-86, el programa de formación de servicio sobre la administración de currículum, PROVASAC, los centros de educación de informática, SEI, los libros de asignación básica hacia la luz. Entre 1986 a 1990, Arias Sánchez con el ministro Francisco Pacheco, el programa de educación informática, privatizando la educación tecnológica, Ministerio de Educación Pública y Fundación Omardengo, FOD. En la actualidad hay una separación, se crea el Centro Nacional de Didáctica, CENADI. Se enfoca hasta 2008 apertura de colegios científicos por el IPCR y la UCR. Se establece la ley Premio Mauro Fernández, reconocimiento docente cada año. El Consejo Superior de la Educación aprueba en 1990 la política curricular, con Doria, al morir su esposa. Un divorcio con los gremios sindicales, ANDEAPSISEC, vuelve a EDU 05, proyecto que años atrás se había erradicado. Entre 1994 a 1998 se abre la privatización de centros educativos, marcando una nueva clase social, igual entre 2015 al 2020, produciendo la más baja calidad de los establecimientos comerciales. Dijo, cualquier hijo del vecino podía abrir un local. Un quebranto para la economía del país por no pago de servicios públicos, baja calidad de servicio al cliente, estructuras y mantenimiento constructivo que responde a las leyes vigentes de construcción, generando la mayor emigración por seguridad, segunda vez de costarricenses y la mayor cantidad de inmigrantes en territorio costarricense que gozan, por ser comunistas, de un subsidio de los beneficios que les da el gobierno con el derecho de sufragio. Todos los recursos se registran en bancas privadas. Lo mismo se trató de establecer con el bono proteger durante la pandemia. La calidad de la educación privada y pública se ve afectada con los convenios de reconocimiento de materiales, una lucha comercial que, al igual que en el pasado, le coartó la posibilidad de graduarse a muchos costarricenses con titulación de posgrado hacia arriba, minimizando la libertad de pertenecer, sus logros intelectuales y experiencias, optar por puestos laborales competitivos, un rezago para los costarricenses que gozan de deberes y obligaciones en el periodo 2020-2025 al estilo de la vieja metrópoli. Entre 2002 al 2006 se repite la historia, una inversión en programas de estudio sin infraestructura ni equipamiento tecnológico para las instituciones educativas. Se cumple la propuesta de más tiempo del alumno en la gran aula. Institución educativa no se pierde, no se cierra, se archiva nuevamente.
Edu 05. En el año 2006, presidente Oscar Arias y el ministro Eduardo Garnier, ex ministro de Figueres Olsen, lidia con demandas legales, salariales y administrativas. Se eliminan las pruebas nacionales de sexto grado en 2007 y la de noveno año 2008. Aumentó salario para los profesionales del sector público del 40% con bachillerato y licenciatura. Mejorando la clase social media, reforma del reglamento de evaluación, se mantuvo con el cambio de gobierno de Laura Chinchilla Miranda con la reforma educativa integral. Se construyeron o renovaron 297 colegios técnicos profesionales en todo el país, famoso por la frase menos papeleo, más educación. Al comparar los aportes de la educación entre 2008 a 2012, bajo la administración presidencial de Arias Sánchez, de ministro Garnier Molo, hay una reforma en las siguientes áreas: en la democracia, con los gobernantes o gobiernos estudiantiles, programa de bandera azul ecológica, programa Convivir, FEA, protección de los deberes estudiantiles, reglamento de las horas estudiantiles, educación indígena e interculturalidad, e infraestructura, alianza MEP-FOD, PRONI, tecnologías móviles, el proyecto REMO, mantenimiento a los laboratorios, campamentos de verano, profe en casa, educatico, juegos nacionales, bibliotecas escolares, proyectos conectándonos, cerrando brechas, mejoramiento de idiomas, liceos experimentales bilingües, bachillerato internacional, capacitación y mejoras nacionales para los docentes, atención y gestión del usuario de la plataforma de servicios de asuntos disciplinarios, dignificación y profesionalismo humano, reforma institucional y administrativa, auditoría y supervisión, PIAT, programa informativo, creación de la Universidad Técnica Nacional, restauración del patrimonio arquitectónico, crecimiento del FES, se fortalece y mejora el CONESUB, inversión educativa en la mayor cantidad de áreas que eliminó las brechas en la educación costarricense, siendo la reforma más importante en las 3 administraciones consecutivas del ministro Eduardo Garnier Molo en la historia costarricense. Entre el 2012 al 2014 se genera la mayor inversión en materiales, herramientas, equipos y proyectos con recursos de la Ley 7372 y actividades como Feria Nacional, Expo Ingeniería, Encuentro Nacional de Líderes Estudiantiles, Feria Nacional, Expo Joven, Taller de Gestión de Empresa, Inserción Laboral con Incubación de Empresa, Educación Cooperativa, Inserción Laboral, Equidad Educativa, Fortalecer las políticas educativas, comedores estudiantiles, transportes educativos, becas y transferencias monetarias, telesecundaria en zonas rurales, educación para jóvenes y adultos, reforma radical en la materia de español, población migrante, evaluación de los programas del siglo XXI, calidad de la educación y pruebas internacionales. En la base más actual de la última década, viendo un resumen de acontecimientos desde mi perspectiva como tercer punto, los aportes más importantes realizados en el campo de la educación. En el año 2013 al 2014, generó una reforma en el campo de la administración con software, eliminando brechas que limitan tener la información oportuna y a tiempo. El robo de registro de notas para el docente promueve la sensibilización. Con el Festival de las Artes, FEA, de igual manera, se incorporó el Sistema Integral de Compras y Organizaciones Públicas, SICOP, dentro del Ministerio de Educación Pública. Se da una reforma a los programas de estudio ante la problemática e incidencias recurrentes de religiosos en el campo de la educación. Se transforma la materia de religión por sexualidad, que brinda la oportunidad al docente de ejercer con titulación de instituciones superiores los valores con conocimiento científico para mejoramiento personal. En el 2013 se desarrolló una nueva política educativa para Costa Rica. De 2014 a 2018, durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, la ministra Sonia Marta Mora se enfocó en la educación inclusiva,
Se aprueban las políticas educativas en el 2017. La inclusión educativa trajo consigo una serie de desavenencias en la calidad educativa, el sistema judicial y educativo. La inclusión está dirigida a personas que por su condición de idioma o cultura de otros continentes les es difícil adaptarse al sistema educativo. En su lugar, se incluyó en la parte administrativa a docentes de educación especial que terminaron sin estudiantes producto de la migración de los estudiantes de educación especial que no cuentan con la capacidad física y mental para desarrollar las mismas actividades que un estudiante regular. Muchas son actividades delictivas que se abrió en las instituciones educativas con el ingreso de menores de edad en condición de inadaptación social. Se da una inversión de 200 millones de colones en escuelas y colegios con prioridad a las provincias de Cartago y Guanacaste. Corresponde a menos de un 8% del Producto Interno Bruto pertenecientes al sistema educativo. La conversión de colegios académicos a técnicos fue una mala decisión por la cultura establecida. El tipo de la junta es educativa y la de los técnicos tradicionales es administrativa, ocasionando un deterioro en las finanzas públicas en infraestructura y calidad de la educación. También estuvo Edgar Mora, la educación, una necesidad de todos y todas. Todos y todas no fue avalado por la RAE. Incorporación de tecnologías móviles a pesar de la negativa para el desarrollo educativo y empresarial con los drones, transparencia y eficacia y planificación de la gestión, atención a la primera infancia, un segundo idioma y fomento de la interculturalidad, atención a zona de menor desarrollo, respeto a los derechos humanos, impulso la educación indígena sin prejuicio de su cosmovisión y cosmología, cosmogonía, implementación de las políticas de equidad de género, la mala inversión de recursos propios en las instituciones educativas, en la infraestructura y equipamiento de los gimnasios. No hay una regulación de la cantidad de ruido ocasionado cuando son alquiladas para actividades extracurriculares, como las iglesias evangélicas, una de las huelgas más grandes de la historia con el fin de mitigar la crisis económica generada por el congelamiento de salarios en puestos de funcionarios públicos, administrativos y docentes, también del Poder Judicial, con la baja de los pluses con la nueva ley empleado público. De 2018 al 2021, bajo la administración de Alvarado Quesada, Epsi Campbell se convierte en la primera mujer vicepresidenta afrodescendiente de América Latina, asignando en el gobierno a más mujeres que hombres. Se aprueba el plan fiscal, inicia el ministro Edgar Mora. En el 2018 se aprueba la interrupción terapéutica del embarazo, atención de la pandemia por COVID-19. No se aprecia un plan de contingencia. En el 2018 se da una expropiación de las zonas indígenas y con ello una emigración a la gran área metropolitana, repitiéndose la historia de migración en Costa Rica y un marcado centrismo en el sistema educativo. El sector transportes define su salida. Continúa la ministra Giselle Cruz. Entre el 2019 y 2021, después de su renuncia, al darse el cambio de la evaluación de bachillerato por las pruebas FARO de diagnóstico, al aceptar errores administrativos, se genera una disputa por baja calidad de la educación al valorar en el campo laboral el perfil estudiantil. Muere después de la invasión a Hacienda Pinilla y asume el ministro Steven González Cortés. Se denuncia una violación al derecho de la privacidad con la UCAP. Se repite la intromisión a la base de datos dada entre 2006 y 2008. El error fue la eliminación de algunas categorías de los puestos de informática de muchos especialistas en informática y computación, años después de las especialidades de docentes en informática y otras tecnologías. Cuando se actualizaron los programas de estudios y las especialidades, se cerraron por 2 años. Se abren las fronteras generando un descontrol del tipo de inmigrantes que ingresan al país, con una creciente muy marcada en la delincuencia de las instituciones educativas, poniendo en riesgo la democracia y una pérdida de la identidad nacional, la cultura,
la muerte de menores de edad y jóvenes amedrentados por las barras o por los retos o por los juegos o por el suministro de medicamentos no autorizados. Venta de órganos en contra de un derecho inviolable, la vida dentro. La imposición del impuesto solidario se archivó, liberando momentáneamente, al parecer, la planilla de empleados públicos en el periodo del 2021 al 2026 durante la administración presidencial de Rodrigo Chávez y la ministra Ana Catalina Miller. Se presenta una baja del 8% a un 4.9% del Producto Interno Bruto. Es inmanejable la cantidad de denuncias administrativas por la Ley 9999, Ley para prevenir la revictimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense, que a pesar de su reforma no se quitó el derecho de fe pública al menor de edad. Muchos funcionarios públicos con puestos en propiedad quedaron en el limbo. Esto aumentó la tasa de empleo interino, afectando el presupuesto establecido para educación, la falta de un reglamento establecido para interpretar la ley y resolver administrativamente los casos por asuntos disciplinarios. El MEP coacciona otras dependencias por la caída de los sistemas de software. Su no autorización paraliza el desarrollo normal del sistema jurídico. Hay duplicidad de denuncias dentro del Ministerio de Educación. Un caos para la parte administrativa, que no cuenta con las herramientas que le permitan de forma paralela relacionar denuncias fiscales y penales para su descarte durante el proceso de investigación. La falta de experiencia de los nuevos docentes bajó la calidad de educación y la inseguridad ciudadana con estudiantes que ingresan y salen del país con pasaporte e ingresan con otro de nombre diferente. Son recibidos en las mismas y otras instituciones sin control de su edad real, procedencia, su identidad, agravando más la calidad de vida del docente que debe aceptar a estudiantes que permanecen perpetuos en el sistema educativo, gozando de una beca, indiferentemente si la decepción durante todo el año es palpable. Esta planilla paralela generó un disgusto en los docentes con prestigio laboral y académico. Sus salarios fueron igualados a los docentes de nuevo ingreso por una mala interpretación en la ley que minimizó su derecho que el Código de Trabajo le brindó antes de establecerse la Constitución Política con su contrato laboral, la P21. Hay un abandono en la capacidad docente y la educación técnica a nivel de equipamiento, infraestructura y conectividad, que figura desde el 2016 con la mejor educación del país, según el Estado de la Nación Ceremina, el programa de afectividad y sexualidad integral. Nunca se publicó la ruta de la educación. La falta de infraestructura para las supervisiones de cada circuito escolar ha generado pérdida de equipo, de expedientes. Fue una cultura organizacional. Se prescinde de la educación privada brindada por la Fundación Omar Dengo. Informática educativa pasa a uno de los departamentos directamente del Ministerio de Educación Pública. Se alcanzaron los niveles más bajos de las pruebas PISA. Se da un rezago en la calidad de los profesores en general al anclar e igualar los salarios de funcionarios con carrera profesional de larga trayectoria y experiencia con profesionales de primer ingreso. Trascendió a las universidades perdiendo la calidad de las investigaciones y aporte de la gestión administrativa de expertos que no son reconocidos en el sistema educativo por su titulación y experiencia de alto nivel intelectual. La ministra abandona el cargo. En su lugar ingresa Leonardo Sánchez Hernández. El cambio de programa formación tecnológica aprobada por el Consejo de Educación Pública. Desde mi perspectiva, el currículo en general dejó de ser avalado con estándares internacionales. Alfabetización digital. Es un proyecto del programa de las Naciones Unidas que alberga a personas desde los 7 hasta los 99 años, desarrollado por mi persona a través del Parque de la Libertad. Desconozco si hay un contrato establecido que favoreció al Parque de la Libertad de su implementación tanto en el Ministerio de Educación Pública como en el Ministerio de Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
una apertura a la programación y robótica para preescolar administrativa, administradas en su mayoría por las municipalidades, con una inversión de 1.280 millones de colones a los Senai. Al igual, los otros contenidos, de una forma muy particular, coinciden con mi libro Algoritmo de las ideas, potencia tu alma y tu ser exponencialmente, orientado a educación en inteligencia artificial y educación financiera. El religioso. El religioso como tal tiene dentro de las iglesias, en regla con el Estado, el derecho de ejercer su profesión con la catequesis como líder administrativo o administrativa, ministro o ministra de la comunión o sacerdote. De esta manera se logra un gran avance dentro de la iglesia, recibir fondos públicos para mantener los espacios de meditación, costumbres y valores amparados por la ley, lejos del sacrificio de personas inocentes que degradan al ser humano por su baja escolaridad. En las actuales administraciones religiosas, la emigración del Ministerio de Educación Pública de los profesionales de religión, de afectividad y sexualidad que dentro de la iglesia pueden ejercer libremente el tipo de educación formativa, no sumativa, una debilidad al igual que el poco conocimiento tecnológico que afectaba la aplicación del reglamento de evaluación. Tomo de mi investigación identidad el aporte de las políticas de género orientada a la etnia que han demostrado un avance con la etnia negra en cuanto a la posición profesional y laboral en puestos de confianza y prestigio. Los transitorios de la Ley de Empleo Público pretenden un ordenamiento transparente, eficaz y eficiente de los sistemas de información, especialmente a nivel de bases de datos, categorizando cada puesto de acuerdo a la escolaridad y experiencia. La ley es inconstitucional en muchas de sus partes por mala interpretación al no respetar el contrato inicial de muchos funcionarios públicos al ingresar al sistema. Los rubros establecidos desde ese momento con la P21 son inviolables. Les antecede el Código de Trabajo, primera ley, luego la Constitución Política. El error encontrado en el 2014 sobre los rasgos establecidos para licitaciones dentro de la Ley de Administración Pública permitía quizás el fraude. Se agrega, sin embargo, no se le asignó a ninguna entidad la supervisión y auditoraje del mismo. Una deficiencia entre el sistema jurídico y el sistema integrado de compras y organización pública. Los salarios de los profesionales y expertos de desarrollo de software y administración de redes del área administrativa deben de ser competitivos con los salarios internacionales para evitar la caída de los sistemas informáticos. Cuando salen por mejores oportunidades laborales, ingresan profesionales no calificados y sin experiencia en puestos clave, incluyendo seguridad en las instituciones educativas que han sido capacitados, pero no cuentan con titulación acorde. Es necesario también un ordenamiento de las propiedades. Muchas no cuentan con escritura. Las dan los vecinos y después de construidas por los largos procesos judiciales se pierde la inversión o no se pueden habilitar por falta de servicios públicos en regla o son tomadas por otros ministerios que no tienen dentro de su presupuesto este rubro. Hay más reformas de la Ley 9999, Ley para prevenir la victimización y garantizar los derechos de las personas menores de edad en el sistema educativo costarricense. En los siguientes puntos, contacto físico con un estudiante de educación especial para protegerlo. Medida cautelar a funcionarios públicos durante hechos no demostrados se elimina. Diferenciar la tipificación por faltas graves con el aporte de ANDE y otras asociaciones o sindicatos. La ley es inconstitucional por falta a la misma ley, dando fe pública a menores de edad dentro de un proceso administrativo judicial por los estragos de la inclusión educativa deben converger entre la educación y el judicial un sistema educativo paralelo especializado para atender menores de edad que cae en inadaptación social con el fin de incorporarlos a la sociedad dentro del marco legal. El pase de este tipo de estudiantes a sistemas informales ha sido todo un fracaso.
con el cierre de las escuelas y colegios nocturnos, entre ellos los Marco Tulio Salazar. Hay una modificación al sistema administrativo en general con el posicionamiento de nuevas categorías profesionales que identifiquen a especialistas y expertos dentro del campo de la educación que puedan ejercer el derecho que la titulación interdisciplinaria y experiencia les brinda, reformar mediante la investigación, supervisión y asesoría diferentes áreas operativas y administrativas que evalúen, actualicen a nivel internacional y mejoren el sistema educativo. Una iniciativa que se tramita a través de Colipro. Con esto se respeta la capacidad intelectual que marca la diferencia en la toma de decisiones y puesta en práctica de un nuevo modelo educativo. Les invito a investigar mi modelo educativo Contraste IA y visitar mi marca personal, Yvonne Jackson V. Con esto me despido. Cualquier consulta, quedo a la orden. Un placer, como siempre.